explosiva de un unicornio que se me hace que está increíble. El día de hoy vamos a usar esta tarjeta. Les voy a dejar el enlace al video original en la parte de abajo. Sé que les va a gustar porque está demasiado cool. O sea, si regalan esta tarjeta, están en otro nivel. Pero bueno, empecemos con el tutorial. ¿Y qué creen? Como ustedes lo pidieron, es momento de sorteo. Puedes ganarte todo lo necesario para tener el año nuevo más increíble del mundo, incluido un iPhone 10, una Crafty Planner 2018 y todas estas cositas para organizarte mejor. Para participar solamente tienes que unirte a la familia Crafty dando clic en el botón rojo que dice suscribir y activando la campanita. Y si quieres puntos extra, comparte por todos lados el sorteo utilizando el hashtag CraftySorteo. Y ahora que ya participas, comencemos con el tutorial. Para hacer esta tarjeta necesitamos estas plantillas impresas en cartulina. Te dejo el enlace por aquí para que vayas y las descargues. Ahora las vamos a cortar y tendremos todas estas piezas. Y ahora trabajaremos con las piezas hexagonales y cortaremos sobre estas líneas de aquí. Y hay que repetir este procedimiento en todas las piezas que son así. Ahora lo que sigue es marcar los dobleces. Yo voy a utilizar mi regla para que queden mucho más rectos. Vamos a tener ya todas las piezas semi armadas y lo que sigue es pegar estas partes, los triángulos hacia adentro y esta pestaña que es una tirita hacia abajo, de esta manera. Y hay que hacer lo mismo con todas las piezas. Y ahora vamos a emparejar las piezas. Aquí tenemos la naricita del unicornio con la parte de los ojos. Vamos a pegar esto, que es donde está la pestaña, y el otro borde. Y si alcanzas a notar, queda como un poquito sobrado, así que vamos a cortar con las tijeras y después vamos a perforar al centro. También hay que hacer un corte con las tijeras para poder meter la liga. Vamos a repetir esto del otro lado. Y lo único diferente es que acá tenemos el corte del lado derecho, haremos el corte en el lado opuesto que acá es el izquierdo. ¡Listo! Ahora necesitamos una liga que sea larga, pero no muy dura, que puedas estirarla suavemente. Y la vamos a meter en la tarjeta de esta manera. Pasamos un poco de la punta para que nos quede salida y luego lo que nos quedó restando lo pasamos por en medio, jalamos sin que la cartulina se doble y del otro lado vamos a hacer esto. Lo doblamos hacia abajo para que nos queden dos orejitas, las juntamos y estas las vamos a pasar a través del corte que hicimos. Y ya debe de quedar tenso como para que la figura se forme, pero lo suficientemente suave para poder jalarlo y que rebote. Ahora ya tenemos esto, lo que sigue es pegar el resto de los lados. Te sugiero que lo aplanes para poder presionarlos mejor y que queden bien pegados. Y ya tenemos la parte de arriba de nuestro unicornio, vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo. Las pegamos utilizando un adhesivo fuerte, yo estoy utilizando silicón frío y vamos a pegar el resto de las decoraciones porque aquí nos faltan las orejitas, el cuerno y también creo que le falta el cabello. Vamos a utilizar estas dos piezas como una plantilla para hacerlas en diferentes hojas de colores. Y lo que vamos a hacer es pegarlas encimadas pero que parezca una colita y un fleco. Las vamos a pegar en la parte de arriba, el fleco y la colita en la parte de atrás. Nada más asegúrate de que al aplanarlo la colita no estorba a las figuras principales. Y listo, terminamos nuestro unicornio que se ve súper guapo. Para poder checar que esto funcione hay que aplanarlo y debe de rebotar así. ¿Verdad que este efecto de rebote se ve increíble? Si te encanta la idea, dale me gusta a este video. Si tienes este rebote también perfecto, lo que sigue es hacer el sobre. Yo voy a utilizar papel para scrapbook. Hice esta figura y la idea es poner el unicornio en el centro, aplanarlo con mucho cuidado, que los lados donde están las pestañas queden en las orillas. Recuerda agregar confeti para que la explosión sea mucho más colorida. Y en la parte de afuera necesita una cinta lo suficientemente fuerte como para que no se vaya a abrir la tarjeta antes de que la regales. Y la idea es que una vez que la persona la reciba, al abrirla el unicornio salga rebotando. Y listo, tienes tu unicornio explosivo increíble para una sorpresa. Incluso creo que puedes sorprender a tus profes. No entiendo, señorita Rangel, ¿qué es?